¿Ya pueden ver por ahí? ¿Me escuchan? Sí, doctora, para ver. Ya. Entonces les decía de que en la clasificación tenemos las enfermedades vasculocerebrales isquémicas, que son el 80%. Teníamos las hemorrágicas, que son de un 15 a un 20%, y tenemos dos que representan a las hemorrágicas. La hemorragia intraparenquimatosa, de un 10 a un 15%, y la hemorragia subarachnoidea de un 5 a un 7%. Y les mencionaba que habían otros casos de trombosis venosa cerebral. Vamos a ver el diagnóstico diferencial entre estos eventos vasculocerebrales. Y esto es importantísimo para la vida de ustedes de médicos. Vamos a comenzar. Aquí tenemos las formas más frecuentes y aquí tenemos el indicador que los hace diferentes, los antecedentes. Cuando yo tengo un paciente mayor de 45 años que puede tener una estenosis carotidia porque le ha ocultado carótida a nivel de cuello y siente un soplo, por eso todo paciente mayor de 60 años tienen que acostumbrarse a, cuando están ocultando los focos de ocultación cardíaco, subir a buscar soplos en cuello. ¿Por qué? Porque a este nivel hay estenosis por placas de ateroma, que son las que están dando las manifestaciones neurológicas. Esto es frecuente en el ataque transitorio de isquemia o ataque isquémico transitorio. Ese es el antecedente que tengo para este paciente. Ahora, en un infarto lacunar, que era aquello de pequeños vasos, también un paciente mayor de 45 años, pero me tiene que hacer recordar este diagnóstico, la combinación de hipertensión y diabetes. Cuando yo tengo un paciente hipertenso y diabético con una enfermedad vasculocerebral, pienso en lacunar enseguida. El aterotrombótico, sobre todo la edad, es el problema. En el cardioembólico tengo una cardiopatía embolígena, la más frecuente, fibrilación auricular. Fíjense cómo con el antecedente solito yo voy a ir haciendo diagnósticos diferenciales. Mi cabeza está analizando el paciente y está con los antecedentes nada más. Estoy diciendo, el perfil parece más de este tipo. La hemorragia subarachnoidea se ve frecuente en la mujer, sobre todo cuarta, quinta década de la vida. Mujer que toma anticonceptivos muchas veces o tomó anticonceptivos. O tiene el diagnóstico ya de un aneurisma cerebral o de una malformación arteriovenosa, porque no es la primera vez que le está sucediendo este cuadro y ya la han estudiado. Y la hemorragia intraparenquimatosa que se ve en aquel paciente mayor de 60 años, sobre todo hipertenso, que viene con una presión sumamente alta. Entonces, con los antecedentes ya yo tengo para ir haciendo diagnóstico diferencial entre los 6 tipos frecuentes de enfermedad vasculocerebral. Después viene el otro indicador, forma de instalarse. Fíjense que el ataque transitorio se instala de forma súbita, pero desaparece en una hora. El lacunar se instala de forma lenta y progresiva. El aterotrombótico lento y progresivo. El infarto cardioembólico brusco, agudo. La subarachnoidea brusca, aguda. La intraparenquimatosa brusca, aguda. Entonces ya aquí tengo un segundo elemento de diagnóstico diferencial. Me llega el paciente. Ubico el perfil. Parece isquémico, parece por los antecedentes, parece isquémico o parece hemorrágico. Y después la pregunta es, ¿y cómo apareció? Alicia Fredusa, ¿cómo apareció? No, él estaba desayunando y de momento perdió el conocimiento. Él estaba desayunando y de momento sintió pérdida en la fuerza del brazo. Él se acostó bien y por la madrugada lo sentí con un ronquido. Entonces, hay unos que son lentos progresivos y hay otros que son bruscos. Y eso me permite ir ubicando dónde estará el diagnóstico. En la clínica, es decir, que con los antecedentes y la forma de instalarse, casi tenemos diagnóstico. Entonces ahora agarramos la clínica de mi paciente. El ataque transitorio isquémico
puede presentarse con cualquier manifestación neurológica, porque puede estar afectado. Son microembolismos que asientan tanto en el territorio carotidio como en el territorio vértebro-basilar. Por eso es que se habla de dos síndromes: síndrome vértebro-basilar y síndrome carotidio. Pero lo que sí tengo que estar claro es que esta sintomatología desaparece en la primera hora. No deja secuela. Tomografía le va a salir negativa. Ahora, el infarto lacunar tiene 5 formas de presentarse. Una forma sensitiva pura, una forma motor pura, una que me combina las dos, sensitiva motor, una disartria mano torpe y otra hemiparesia ataxia. Pero ¿qué características tiene la clínica de este paciente? Que nunca puede haber convulsiones ni nunca puede haber pérdida de conciencia. Si mi paciente tiene una de estas dos manifestaciones, olvidémonos de infarto lacunar. Nunca va a ser un lacunar. El lacunar nunca convulsiona ni nunca pierde conciencia. Siempre le está activo a lo que está pasando. Aterotrombótico. En la clínica de un aterotrombótico y de un cardioembólico es muy similar. Lo que uno se instala de forma lenta y la otra aguda. Pero la clínica generalmente es con defecto motor, hemiplejías, monoplejías, hemiparesias, monoparesia, con trastornos afásicos, con afasias sensitivas, afasias motoras, ¿verdad? Que en muchas ocasiones, cuando usted examina el paciente, encuentra las alteraciones de la sensibilidad, alteraciones en los reflejos, Babinski positivo, porque hay lesión de la vía piramidal. La presencia de un Babinski positivo significa lesión de la vía piramidal. La hemorragia subaracnoidea. Ya veíamos que era una mujer joven que tomaba anticonceptivo y el síntoma fundamental es la cefalea. Es esa paciente que estaba en una reunión y de momento sintió una cefalea occipital nunca experimentada por ella. Primera vez que le da ese dolor de cabeza tan fuerte. Y a pesar de tomarse su paracetamol, no se le alivia. Se va al médico. Y al examen físico, como ustedes siempre que tienen un paciente con cefalea, siempre que tengan un paciente con cefalea, le van a hacer signo de la nuca. Entonces, este paciente va a tener cefalea con rigidez de nuca. Y esa es la clínica de un paciente con hemorragia subaracnoidea. Cefalea con rigidez de nuca. A medida que pasan las horas de un paciente con una hemorragia subaracnoidea, este paciente se va a quedar internado. Y si no tiene criterio quirúrgico, porque el neurocirujano dice que no es de operación, debe de estar internado a 21 días, porque en esos 21 días puede haber de todo. En esos 21 días la paciente va a estar, todo se le va a hacer en el lecho, en la cama. Entonces, porque hay 3 complicaciones muy frecuentes en esos 21 días. Una es el vasoespasmo cerebral. Y si hay vasoespasmo cerebral, aparecen los defectos motores, las hemiplejías, las monoplejías, que antes no lo tenían. Otra es que resangren, que vuelvan a sangrar. Y para ello, lo que con más frecuencia aparece es alteración de la conciencia, cosa que tampoco tenía mi paciente, porque lo único que tenía era cefalea y rigidez de nuca. Y la tercera complicación es que como tiene manifestaciones neurológicas que han empeorado, le voy a hacer una tomografía y cuando le hago la tomografía hay hidrocefalia. Entonces las 3 complicaciones: vasoespasmo cerebral, resangrado e hidrocefalia. Y la hemorragia intraparenquimatosa no se parece a ninguna de estas, porque es ese paciente mayor de 60 años que nos llega con una hipertensión terrible y con alteración generalmente de la conciencia. Y una alteración que evoluciona rápido. Imagínense ruptura de un vaso, hematoma formándose, hematoma creciendo, comprimiendo estructura, llevando a un evento isquémico también, porque de donde se rompe el vaso se está comprometiendo un territorio parenquimatoso. Entonces, este paciente evoluciona muy rápido en las alteraciones de conciencia que lo llevan al coma rápidamente. Y esto no le pasaba a ninguno de los otros. Entonces, este paciente puede tener convulsiones, tiene signos de fumador de pipa, hay trastornos del ritmo respiratorio con respiración de Chain-Stop,
es un paciente muy crítico. La mayor parte de ellos fallecen. ¿Es la menor cantidad de pacientes? Sí, porque ya sabemos que es un 10 a un 15% los eventos hemorrágicos. Y dentro de ellos, la intraparenquimatosa un 10%. Entonces, esta sería la clínica que nos hace también diagnósticos diferenciales entre los diferentes tipos de enfermedad vasculocerebral. ¿Qué complementario vamos a hacer a un paciente que nos llega a nosotros a la emergencia con una enfermedad vasculocerebral? Bueno, le vamos a hacer el hemograma porque yo quiero ver que no tenga anemia, porque yo sé que si tiene anemia, mayor compromiso isquémico, porque no hay hemoglobina y por tanto transporte de oxígeno. Y eso me compromete más a un paciente que tenía un evento isquémico. Quiero ver cómo está el hematocrito, porque el hematocrito es señal de hipercoagulabilidad, de hiperviscosidad, si es más de 45%. Por tanto, a mí no me conviene que haya hiperviscosidad. Voy a ver el leucograma, no vaya a ser que asociado haya una infección, porque estos pacientes son frecuentes las infecciones respiratorias y urinarias. En este paciente voy a ver el conteo de plaquetas, porque yo sé que las plaquetas, si se deprimen, sangra. No vaya a ser que tenga una hemorragia cerebral secundaria a una trombocitopenia. Le voy a hacer una eritrosedimentación, voy a ver la eritrosedimentación porque esta puede estar acelerada porque es un reactante de fase aguda y está ocurriendo un proceso inflamatorio a nivel cerebral. Después que le hago el hemograma, le voy a hacer glicemia, porque yo sé que estas enfermedades son frecuentes en el diabético. O puede ser que haya una hipoglicemia que me enmascare la manifestación neurológica. A este paciente le voy a hacer perfil renal, porque yo sé que las enfermedades vasculocerebrales son más frecuentes a medida que avanzamos en edad. Y me interesa ver la tasa de filtrado glomerular. No vaya a ser que tenga un daño renal. Recordemos que es frecuente en el hipertenso y diabético. Y si hay un daño renal, tengo que ser cuidadoso con las drogas que voy a poner. A este paciente le voy a dejar un perfil lipídico para mañana en ayunas, ¿verdad? Es importante. Este paciente le voy a hacer un electrocardiograma porque yo sé que el cardioembólico puede tener una fibrilación auricular. Entonces le hago un electro que me permite identificar arritmia, isquemia e hipertrofia. A este paciente le voy a hacer un rayo X de tórax. ¿Por qué? Porque el sitio de mayor metástasis cerebral es el cáncer de pulmón. Entonces, nosotros estuvimos trabajando en una unidad de ictus y en alguna que otra ocasión, no es lo que sea lo frecuente, nos llegaba un paciente a la sala y cuando veíamos la historia del paciente, no nos parecía que fuera tan típico de una enfermedad vasculocerebral. Mirábamos la radiografía de tórax que no traía radiografía de tórax, no la habían hecho. Cuando le hacemos la radiografía de tórax, ahí estaba la imagen del cáncer de pulmón. Entonces, nunca se nos va a olvidar una radiografía de tórax en un accidente, en una enfermedad vasculocerebral, porque el sitio de mayor frecuencia de metástasis cerebral lo constituye el pulmón. Y por supuesto, a este paciente le vamos a hacer una tomografía. Y la tomografía yo tengo que saber que las imágenes isquémicas son hipodensas, son oscuras, se parecen mucho al parénquima cerebral. Y que las imágenes hiperdensas o hiperintensas son blancas, típicas de la hemorragia. Imagen hipodensa, isquémico. Imagen hiperdensa, hemorrágico. Ahora, si yo tengo una imagen hipodensa, yo tengo que ver el tamaño de la imagen. Porque si la imagen es menor de 15 milímetros, eso se corresponde con un infarto lacunar o un infarto de pequeños vasos. Pero si la imagen es mayor de 15 milímetros, ya se corresponde con un infarto cerebral aterotrombótico o cardioembólico. Entonces, esto es importante. Y en los casos hemorrágicos voy a ver una imagen hiperdensa, hiperintensa. En el caso de azúcar aranoidea me permite buscar el aneurisma o la malformación arteriovenosa. Y en el caso de las intraparenquimatosas, buscar la zona del hematoma intraparenquimatoso. Entonces, esto es importante tenerlo presente porque esto lo preguntan en relación con la tomografía. El tratamiento, este paciente, generalmente son códigos rojos.
En alguna que otra ocasión no vienen con compromiso de órganos dianas importantes, a no ser el cerebro. Pero luego es un isquémico transitorio, un ATI, que ya ha hecho otros cuadros de ATI, y usted lo que va a hacer es estabilizar y generalmente se van para la casa. El ATI solo se ingresa en aquellos casos en que es primer episodio para estudiar, porque él en una hora resuelve todo y tiene una tomografía negativa. Pero si es primera vez el episodio, sí lo vamos a dejar internado para estudiar al paciente. Ahora, queda otro paciente que tiene compromiso. Si es un hemorrágico, siempre va a ir para la terapia. A este paciente va medidas generales. De forma general, a todas las cerebrovasculares, medidas generales. Vamos a reposo en 45 grados, en Fowler. Vamos a ponerle oxígeno en dependencia de si está saturando bien o no. Menor de 93, le ponemos un tenedor. Y si es menos de 90, le ponemos una mascarilla. A este paciente, signos vitales cada 1 o 2 horas. A este paciente, monitoreo hemodinámico para estar mirando constantemente ese electrocardiograma para ver la presión arterial. A este paciente, si está cooperativo, no le pongo sonda nasogástrica, pero si el paciente no está cooperativo, está somnoliento, sonda nasogástrica porque tiende a hacer broncoaspiración. Si está cooperativo, no le pongo sonda vesical, pero si no está cooperativo, lleva sonda vesical también. Entonces, estas serían más o menos esas medidas de estabilización. Junto con estas medidas que yo estoy diciendo a la enfermera, entre ella y yo haciéndolo, le vamos a pedir los laboratorios. Vamos a estar haciendo los análisis de sangre, el electrocardiograma, solicitar hacer la tomografía para llevarlo a hacer cuando esté estable, llevarlo a hacer tomografía, ¿verdad? Entonces, son medidas a la par. El segundo objetivo terapéutico, tratamiento específico de la enfermedad. Entonces, en el tratamiento específico va a depender del paciente. Le vamos a poner una hidratación, pero una hidratación de mantenimiento. ¿Con qué? Con solución salina al 0,9%. Mi paciente no es que esté deshidratado. Mi paciente lo que está es muy grave, está grave, y yo necesito tener vía de abordaje. Por tanto, solución salina, 500 mililitros a 7, 8 gotas por minuto, para que dure 12 horas y no hay ningún problema. Ahora, le vamos a poner antiedema cerebral. ¿Qué antiedema cerebral? Le vamos a poner el manitol, que es lo más frecuente. Le ponemos manitol para reducir el edema de mi paciente. En otra diapositiva le explico cómo poner el manitol. A este paciente va a depender mucho siempre del protocolo que haya en cada institución, pero de forma muy general, a este paciente, si ha llegado rápido en las primeras 3, 4 horas y estoy en un instituto, en una unidad de tercer o cuarto nivel que hacen trombolisis, trombolizamos al paciente. Trombolisis con el factor activador del plasminógeno tisular. Si estamos en instituciones de primero o segundo nivel, no vamos a poder hacer trombolisis. En estos pacientes hacemos profilaxis, prevención de las convulsiones. Le ponemos fenitoína cada 8 horas de 100 miligramos, ¿verdad? Para evitar las convulsiones. Si tengo un paciente que me está haciendo fiebre o tiene un leucograma que está movido, hacemos profilaxis de las infecciones y le ponemos antibióticos. En dependencia del protocolo también en muchos lugares le ponen antioxidantes. Recuerden que hay durante el proceso inflamatorio que había, entre ellos están los radicales libres. Entonces yo necesito contrarrestarlo. Entonces puedo utilizar la vitamina C, la vitamina A, la vitamina E como antioxidantes. En estos pacientes en dependencia, si es un caso isquémico, le ponemos su antiagregante plaquetario. En el caso de que sea una embolia cerebral, si después del cuarto, quinto día que yo repita tomografía, se mantiene la misma imagen hipodensa, porque los embólicos puede haber conversión de una imagen hipodensa a una hiperdensa, es decir, de un émbolo, de un cuadro isquémico a uno hemorrágico. Entonces, yo al cuarto, quinto día repito tomografía y si se mantiene la imagen hipodensa, puedo comenzar la anticoagulación de mi paciente. Recuerden que es un embólico muchas veces por una fibrilación auricular. El resto del tratamiento específico va a depender de la causa. Si es un hipertenso, vamos a controlar la hipertensión. Importante.
Cuando controlo la hipertensión después de las 48 o 72 horas, cuando a mí me llega una báscula cerebral, le voy a tomar la tensión arterial media. Si la TA media, es decir, sistólica más 2 veces la diastólica sobre 3, si la TA media en un evento isquémico es mayor de 130, ahí le pongo antihipertensivo desde que lo veo. Si la TA media en un evento hemorrágico es mayor de 120, ahí le pongo antihipertensivos siempre desde el inicio. Pero si está por debajo de esta cifra, en las primeras 48 horas no voy a ponerle antihipertensivo, porque esto lo que está haciendo el cerebro es respuesta isquémica del sistema nervioso, liberación de catecolamina a hipertensión para garantizar circulación colateral. Entonces, en las primeras horas, si la TA media no está por encima de 120 en los hemorrágicos y por encima de 130 en los isquémicos, no le pongo antihipertensivo. Ahora, después de pasar a 48 o 72 horas, sí puedo comenzar con el tratamiento habitual o con el tratamiento que yo considere para la presión arterial. Medicamentos de elección cuando tengo que bajar la presión en el paciente con cero vascular, la betalol, un beta bloqueador. Otra droga, el nitroprusiato, la nitroglicerina, pueden ser utilizados. Vasodilatadores de acción rápida. Si es diabético, el tratamiento para su diabetes como lo tenía establecido. Entonces, este sería de forma muy general el tratamiento de un paciente, tanto el primer objetivo terapéutico de estabilizar, segundo objetivo terapéutico de específico. Ahora, el tercer objetivo terapéutico es aquel que me va a permitir enviar al paciente para su casa. Y yo desde el primer día, desde que ya estabilizo a mi paciente, voy a comenzar con la rehabilitación pasiva. ¿Qué quiere decir? Que le voy a decir a la enfermera que hay que comenzar con movimientos pasivos de las extremidades, de cada articulación, que hay que hacer fisioterapia respiratoria, ¿verdad? Cosas pasivas. Y luego ya comienza, cuando el paciente ya está estabilizado, consciente, orientado, ya comienza la rehabilitación activa. Estos pacientes muchas veces tengo que verlo con el psicólogo, porque el hecho de ya quedarse con una desviación de la comisura labial, con un defecto motor, muchas veces se quedan con una sonda o se quedan orinándose, hay que verlos con el psicólogo. Entonces todo esto yo lo voy a estar viendo para ese cambio, para cuando se vaya para su vivienda. Y voy a estar llevando los medicamentos que se pudieron haber puesto por vía parenteral, les voy a pasar a la vía oral, sobre todo el tratamiento de base. Estos pacientes, si el cuadro es isquémico, siempre se deben de ir con su antiagregante plaquetario o su anticoagulante. Recordemos siempre valorar en este paciente el perfil lipídico por si tenemos que regular dieta y regular con estatinas. Este sería el manejo de un paciente con una enfermedad vasculocerebral. Pregunta de examen, escala de Glasgow. Hay que saberse la escala de Glasgow. Yo no voy a ponerme a mencionar cada indicador, pero ustedes saben que lo preguntan y han preguntado en algún momento cuál ha sido la última actualización en relación con el Glasgow. Recuerden que el Glasgow es una escala que nació para el trauma craneoencefálico, pero hoy lo utilizamos en cualquier enfermedad neurológica que tenga alteración de conciencia a mi paciente. Le vamos a incorporar la actualización que le hicieron, es que después que yo aplico la escala de Glasgow en sus 3 esferas, esfera ocular, verbal y motora, me va a dar un resultado. Y luego de eso le voy a hacer los reflejos pupilares, reflejo fotomotor, reflejo consensual, fotomotor sobre todo. Entonces, cuando yo le hago el reflejo fotomotor, que yo incido el haz de luz sobre la pupila se debe de contraer. Cuando yo alejo el haz de luz de la pupila se debe dilatar. Se contrae miosis, se dilata midriasis. Si esto no ocurre, si no hay respuesta pupilar a la luz, yo le voy a quitar un punto, voy a evaluarlo en cada ojo. Si los tiene en los 2 ojos, no hay respuesta al reflejo fotomotor y la escala de Glasgow normalmente me había dado 15, ahora le voy a quitar un punto por cada ojo. Entonces tendría 13. Entonces, este es el análisis que se le ha incorporado nuevo, los reflejos pupilares, que no son tan nuevos, a la escala de Glasgow. Recuerden que un Glasgow por debajo de 8 puntos, 8 o menos puntos, tiene criterio de intubación.
porque este paciente no va a ser cooperativo y porque se puede deprimir y caer en parada respiratoria rápido. En la interpretación del Glasgow, yo voy a evaluarlo en dependencia de la puntuación. Si es un Glasgow de 13 a 15, una lesión leve, que generalmente tiene un buen pronóstico y generalmente muchas veces ni se internan. Si hay un Glasgow entre 9 y 12 puntos, es una lesión moderada y este sí se va a quedar internado siempre y tengo que buscar causa y le voy a hacer todo lo que tenga que hacer. Y en la lesión severa, que es por debajo de 8 puntos, ya estuvimos conversando de que este es una lesión muy grave y necesita intubación mecánica. El manitol, que era el antiedema cerebral que más utilizamos junto con la solución salina hipertónica, el manitol, la dosis inicial, él viene al 20%, 20 gramos, y la dosis inicial en los adultos es de 0,25 a 1 gramo por kilo de peso. Esta dosis generalmente la pasamos en 15, 20, 30 minutos, ¿verdad? Entonces, ¿qué cuidado tengo que tener con el manitol? Que cuando yo vaya a retirar el manitol, no puedo retirarlo de forma brusca. Es parecido a los esteroides. Entonces, si yo le estaba poniendo al paciente 100 cc, 100 mililitros cada 4 horas, yo tengo que comenzar, cuando quiero destetarlo ya, quitarle manitol, tengo que ponerle 80 cada 4 horas, 60 cada 4 horas, 40 cada 4 horas y lo retiro. O si le estaba poniendo 100 cada 4 horas, lo puedo bajar en el tiempo también. 100 cada 8 horas, 100 cada 6 horas, 100 cada 12 horas, lo voy disminuyendo en el tiempo. Y esto también me permite que no haya un fenómeno de rebote con el manitol. Glasgow en pacientes tetraplégicos, es decir, es un paciente que tiene un trastorno motor en todas las extremidades. Entonces, la respuesta ocular y la respuesta verbal no son un problema, porque existen formas, respuesta ocular, el hombre va a seguir manteniendo esa respuesta, y respuesta verbal no debe de haber ningún problema. El problema está en la respuesta motora. Entonces, como el hombre no me mueve ni los dos brazos ni las dos piernas, yo voy a estar evaluando los movimientos a partir de los ojos. Y voy a evaluar si hay movimiento de los ojos, si hay reacciones faciales de la cabeza, estímulos dolorosos, si hay evaluación de reflejos primitivos que podrían estar presentes, como por ejemplo el Babinski, ¿verdad? Yo voy a estar evaluando los movimientos, sobre todo con ojos, con cabeza y con Babinski. Y le voy a estar haciendo la evaluación igual que estábamos haciéndolo acá, pero no mirando el tema de extremidades. Tratamiento de la hipertensión endocraniana. Recuerden que habíamos hablado ahorita en la fisiopatología de la hipertensión endocraniana cuando teníamos un edema vasogénico. Y yo pienso en hipertensión endocraniana clínicamente en aquel paciente con cefalea, vómito. Recuerden los vómitos que son en proyectil, que son vómitos de origen central, no están precedidos de náusea. Le hago un fondo de ojo y veo que hay edema de la papila edema, está bradicárdico y hay constipación. ¿Qué está pasando? Que hay una depresión del sistema nervioso autónomo, hay un predominio del parasimpático y esto me está preocupando. En este paciente, el pilar número 1 en el tratamiento, en un tratamiento en escalera, escalonado, de la hipertensión endocraniana, vamos a sedar nuestro paciente, vamos a tratar de que haya niveles de CO2, gasometría, que haya normocagnia. Vamos a tratar de que esté normotérmico, temperatura normal, y vamos a elevar la cabecera a 30 grados. Si esto lo logramos, no continuamos y mantenemos este tratamiento. ¿Qué puede pasar durante este tratamiento? Que aparezcan las neumonías asociadas a la ventilación mecánica, que aparezca un síndrome de infusión del propofol, que esté dependiente de este fármaco. ¿Cuáles son? Yo tengo que tratar en este paciente de que el objetivo de mantenerlo normocágnico, normotécnico y sedado se cumpla. Si no se cumple, pasamos al otro nivel. Homoterapia, le ponemos manitol. Ponemos manitol al paciente y tratamiento con manitol mantenido. ¿Qué puede pasar?
¿Qué complicación? Que como el mannitol es un diurético, me desbalance el equilibrio hidromineral. Entonces yo tengo que estar al tanto con gasometría y ionograma. Si esto se mantiene estable y con mannitol, yo estoy cumpliendo mis objetivos terapéuticos. Mi paciente está estabilizándose y no hay ningún problema, tranquilo. Pero si no es esto, yo escalo al siguiente paso y es la hiperventilación mecánica. Entonces ya aquí voy a hiperventilar a mi paciente y el riesgo aquí es sobre todo de los eventos isquémicos. Es decir, en estos pacientes con hiperventilación mecánica y vino mi paciente por otra causa que no era un infarto cerebral, yo puedo tener el riesgo de isquemias cerebrales. Si con estas medidas, con estas tres medidas, mi paciente no estabiliza, no se elimina esta clínica que estoy teniendo acá, puedo llevarlo a un estado de hipotermia. ¿Pero qué riesgo tiene la hipotermia? Hipotensión arterial, alteraciones del electroencefalograma, alteraciones de la coagulación y eventos isquémicos. Si con estos cuatro momentos yo no he logrado resolver mi situación, estoy pasando a la quinta parte de de la terapia escalonada, que es la descompresión quirúrgica y considerar ya los barbitúricos para el tratamiento. Esto ya es terapia intensiva sí o sí y acoplado a ventilación mecánica, que ya lo teníamos desde antes. Y en estos pacientes ya tengo que considerar lesiones que ocupan espacio, cirugía o drenaje de líquido cefalorraquídeo, derivaciones. Tengo que mantener una presión cerebral de perfusión mayor entre 50 y 70 y una presión intracraneal menor de 20-25. Considerar monitoreo constante de mi paciente con todas las modalidades de monitoreo, tanto de monitoreo hemodinámico como nuestro monitoreo cerebral. Y ya es un paciente que está muy crítico, como aquel que yo les decía en la teoría de Monroe-Kelly, que va en picada hacia la herniación amigdalina y hacia la muerte encefálica. Han preguntado, y lo vuelvo a traer acá, lo vimos en endocrino y yo vuelvo a mencionarlo acá, porque es secundario a la neuropatía periférica y a los trastornos de perfusión, el pie diabético. Hay que saberse esta escala, la escala de Wagner, hay que sabérsela en el pie diabético para poder responder esta pregunta. Han preguntado sobre meningitis bacteriana. Recuerden, muy frecuente en el niño más que en el adulto. Tengo en la mente las meningitis comienzan con una infección respiratoria alta, colonizan en nasofaringe, por vías sistémicas van a llegar a los plexos coroideos, se difunde por todo el líquido cefalorraquídeo, hay una respuesta inflamatoria, hay un exudado purulento a nivel del espacio subaracnoideo, a nivel de las meninges, actividad inflamatoria, edema vasogénico que ya lo conocemos y hay hidrocefalia con edema intersticial. Es decir, que este sería de forma resumida qué es lo que está pasando a nivel del cerebro cuando hay una infección por una bacteria a nivel meningio. ¿Qué gérmenes son los más frecuentes? El Streptococcus pneumoniae, la Neisseria meningitidis, el Streptococcus del grupo beta hemolítico, la Listeria monocitogénica y la Haemophilus influenzae. No se me puede olvidar porque es pregunta de examen qué agentes son los más frecuentes que producen meningitis bacteriana. En la clínica de este paciente, la tríada clásica que no se me puede olvidar, fiebre, cefalea y rigidez de nuca. Y ante este paciente, nunca olvidar punción lumbar que me va a hacer el diagnóstico. Por supuesto que este paciente puede tener otras manifestaciones como alteraciones de la conciencia, puede haber convulsiones, va a haber manifestaciones de hipertensión endocraniana, como ya habíamos visto. En el caso de la meningitis meningocócica es frecuente ver un cuadro de petequial, purpúrico petequial, y en el caso de la meningitis neumocócica, revisar siempre infecciones a distancia, como por ejemplo a nivel de los oídos, respiratorios, senos paranasales o válvulas cardíacas. Estos términos hay que conocerlos. Hemiplegia, defecto motor completo de un hemicuerpo. Hemiparesia, disminución de la fuerza muscular. Hemiplegia completo y hemiparesia, disminución. Monoplegia, pérdida de la fuerza muscular de una extremidad, o bien del brazo o bien de la pierna.
Monoparesia, disminución de la fuerza muscular, bien del brazo o bien de la pierna. Tetraplegia o cuadriplegia, los 4 miembros comprometidos. Paraplegia, las 2 piernas, ahí no mueve nada las 2 piernas. Y paraparesia, disminución de la fuerza muscular en las 2 piernas. Estos términos lo han estado preguntando. Cuando tengo un síndrome neurológico, cualquiera que sea, lo discutimos con estas causas. Causas tumorales, causas traumáticas, causas degenerativas como el Parkinson, la esclerosis múltiple, causas infecciosas como las meningoencefalitis, los abscesos cerebrales, causas metabólicas como la hipoglicemia, causas tóxicas como las intoxicaciones, por ejemplo, por benzodiazepina, y causas vasculares, todas las que vimos, las 6 que vimos de enfermedad vasculocerebral. Significa que si me llega un síndrome hemipléjico, lo discuto con esto. Si me llega un síndrome convulsivo, busco en estas causas. Si me llega un síndrome difásico, busco en estas causas. Tratamiento de un paciente con convulsiones. Las convulsiones, la mayor parte de las veces, son las crisis epilépticas. Es el paciente epiléptico, pero muchas veces llegan convulsionando por un accidente vasculoencefálico o por un trauma. Entonces, el manejo es igual. Claro que voy a tratar la causa de forma diferente, pero la convulsión, el episodio agudo, igual. Medidas generales para este paciente, vamos a poner en un lugar cómodo al paciente y fijo, vamos a poner su oxígeno terapia si lo necesita, vamos a monitorizar a nuestro paciente, canalizamos vena, indicamos tomar muestra para glicemia y para estudio. Una vez que ya he hecho estas medidas generales, como este paciente sigue convulsionando, no cede solo, no hay fatiga neuronal, paso al primer nivel que serían las benzodiazepinas. El diazepam, ámpulas de 10 miligramos. Algunos autores hablan dosis máxima 30 miligramos, otros 20 miligramos, otros 50 miligramos. Con los benzodiazepinas, el riesgo que yo tengo es que me deprima el centro respiratorio. Por tanto, cuando estoy utilizándolo, yo sé que tengo que tener allí mi laringoscopio, mi tubo, por si se deprime, intubar mi paciente. Aquí le dejo la forma de utilizar el diazepam. En un segundo nivel, de 5 a 30 minutos, no me ha resuelto mi paciente con benzodiazepina, viene un segundo fármaco que es conocido, que es la fenitoína. Puedo utilizar también el ácido valproico. Aquí está la dosis de cómo vamos a utilizarlo. En este paciente ya 30 minutos y está convulsionando, estoy coordinando cama ya para una unidad de cuidados intensivos. En el tercer nivel, con los fármacos anticonvulsivantes, antiepilépticos, puedo combinar ya la fenitoína y el ácido valproico. O puedo utilizar el levetiracetam, que es otra droga también que no es muy común que lo utilicemos, pero está indicada también en este momento, después que no hemos resuelto ni con midazolam ni con diazepam. En algunos protocolos, entre el segundo nivel y el tercer nivel, podemos utilizar el fenobarbital, tal vez ámpulas de 200 miligramos, porque el fenobarbital tiene un efecto lento. A los 90 minutos es que comienza a hacer efecto. Entonces, mientras le estaba poniendo benzodiazepina o fenitoína,